Buenos días a todos. Vamos a comenzar donde nos quedamos la clase pasada. Nada más denme un pequeño instante. Aquí está. Ok, antes de comenzar, les quiero preguntar si hay alguna duda sobre en qué nos quedamos. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Buenos días, sí. Buenos días, sí. Entonces, ¿tenemos dudas sobre en qué nos quedamos? No. ¿Una? Ok. Entonces, déjenme presentar y continuamos donde nos quedamos. Ok. Nos quedamos en financiamiento de la seguridad social y habíamos visto de los sistemas de beneficio definido, habíamos visto dos esquemas. Habíamos visto el de reparto y prima media general. Una pregunta, Karim Núñez. ¿Cómo funcionan los sistemas de beneficio definido? Para que recordemos. Karim, buenos días. ¿Puedes escribirnos ahí rapidito en el chat cómo funcionan estos sistemas para que lo recordemos? Lo recuerdo bien. ¿No que no había dudas? Ok, vamos a recordar rápido cómo funcionan estos sistemas. Recuerden, sistemas de beneficio definido funcionan bajo la premisa de que trabajadores activos realizan el pago de las pensiones de los pensionados a cambio de la promesa de que cuando ellos sean pensionados, los trabajadores activos del futuro van a ser quienes paguen sus pensiones. Hablamos un poco, dependiendo de los sistemas, de que podían ser como el sistema del reparto, en el que tenemos evaluación anual, se equilibran los ingresos y los gastos. Habíamos visto el sistema de prima media general, en el que al inicio tenemos un exceso en el ingreso contra el gasto. Con eso se constituye una reserva. Cuando se invierte esta reserva, se generan más recursos que nos van a servir para en la segunda parte del proceso, donde el gasto supera el ingreso, poder compensar, de tal manera que tengamos una prima porcentual. Aquí es importante, porcentual. Puede que el monto sea diferente, pero porcentualmente va a ser la misma prima para cada trabajador a lo largo del tiempo. Y por último, tenemos el sistema de prima escalonada. En este sistema, lo que vamos a tener es que el tiempo se va a dividir en fracciones no tan largas como prima media general, ¿no? En este ejemplo, prima media general es de 12 años. Prima escalonada van a ser fracciones más cortas. Usualmente, no siempre, pero usualmente van a estar entre 3 a 5 años. Tratan de buscar un balance en el control. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. El balance en el control se refiere a que, por un lado, no voy a hacer estas estimaciones de corto plazo como en el sistema de reparto, tampoco las voy a hacer de tan largo plazo como en un sistema
de prima media general, sino que van a ser más cortas. Es decir, admito que tengo fluctuaciones, pero tal vez a largo plazo no sean tan amplias, ¿no? ¿Para qué tipo de economías habíamos planteado que se ajustaban los sistemas de reparto? Para economías volátiles. Para economías volátiles. Y los sistemas de prima media general era para economías más estables. Entonces aquí estamos hablando más o menos del punto medio. Es decir, una economía que no es tan volátil como para los sistemas de reparto, pero que tampoco se podría considerar tan estable como para un sistema de prima media general, ¿no? Estamos hablando más o menos de un punto medio. A eso se refiere este punto de balance en el control. Voy a tener control a mediano plazo para precisamente no ser tan estricto como para hacerlo cada año, pero tampoco, pero siendo consciente de que sí estoy sujeto a volatilidad. Obviamente, como en estos tres tenemos una dependencia de la estimación de la población. Más adelante, ya de manera numérica, vamos a ver qué tan grande es el impacto de la población, porque el gran problema de estos sistemas es precisamente la población, pero quiero que lo veamos de manera numérica para que sea todavía un poco más claro, pero empecemos a tomar en cuenta que las estimaciones de la población, sobre todo la relación entre estas dos, la económicamente activa y la de pensionados, va a ser muy grande. Entonces vamos a tener esta dependencia de las estimaciones de la población y en general, dentro de este sistema de prima escalonada, lo que vamos a ver es como que pequeños sistemitas de prima media general. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener un periodo, para este periodo calculo una prima, por eso sería un escalón, luego para el siguiente voy a calcular otra y así me voy. Y siempre con la idea de prima media general, es decir, calcular una prima para el periodo, pero en periodos más cortitos, ¿no? Entonces, básicamente, el sistema de prima escalonada es un sistema de prima media general, pero con periodos más cortitos que me va a dar múltiples primas, una por periodo. Si tuviéramos aquí, que de hecho lo debería de meter, una línea que sería la prima para cada periodo, pues se los verían unos escalones, ¿no? En este caso serían 3. ¿Hasta aquí hay alguna duda sobre cómo funciona este? ¿Sí, Sofía? Disculpa, no me queda del todo claro a qué te refieres con el balance en el control. ¿Lo podrías repetir, por favor? Otra vez, balance en el control. Nos referimos a que sistema de reparto, comentamos que era un sistema de corto plazo para economías volátiles. Prima media general era un sistema de largo plazo para economías más estables. Entonces, este punto de balance en el control a lo que se refiere es que este sistema de prima escalonada no es ni de corto ni de largo plazo, se podría considerar mediano plazo, en el sentido de que los periodos van a ser más cortos. Entonces, precisamente no tiene tanto control o no es tan restrictivo como el sistema de reparto, en el sentido de que se tiene que hacer la evaluación cada año, pero tampoco es tan laxo como el sistema de prima media general para hacer proyecciones de largo plazo, ¿no? Entonces trata de ser un punto medio entre los plazos de ambos sistemas. No sé si con esto te queda un poco más claro. Sí, gracias. Ok. Ayer en la tarde les mandé un archivito de Excel con el que vamos a trabajar y vamos a hacer un comparativo entre estos sistemas. Por favor, ténganlo, más bien no ténganlo a la mano, váyanlo abriendo, que es lo mismo que yo estoy haciendo, porque vamos a empezar a trabajar con él. Denme un instante. Ay, ay, ay.
Ok, permítanme nada más un segundito y les presento el ejercicio para que lo vayamos llenando. Ok, ya ven ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya se Sí. ve. Ok, perfecto. En este ejercicio, es un ejercicio, lo primero que les quiero dar a notar es que es un ejercicio muy sencillito, sencillo en el sentido de que es muy sencillo, muy simple para que entendamos el funcionamiento. Realmente la evaluación de estos sistemas sería más complejo. ¿Qué tan complejo? Las prácticas que están realizando es un muy buen ejemplo de cómo se evalúa un sistema de reparto en la parte de obtención de datos, estadísticas y un largo etcétera. Hablando de prácticas, les recuerdo que hoy entregan la práctica 3 para que no se les vaya a pasar su entrega. Entonces, es un muy buen ejemplo de cómo se evalúa este es un ejercicio más sencillo. Sin embargo, como vamos a tener los tres sistemas al mismo tiempo, nos va a permitir hacer comparativos y platicar estas características de una manera un poco más clara. ¿Qué datos tenemos antes de que empecemos? Tenemos por aquí un salario promedio para los trabajadores. Tenemos una pensión promedio. ¿Para quién sería? Pues para los pensionados, ¿no? Tenemos esto que es una tasa de inversión efectiva. Luego aquí tenemos T, que son precisamente nuestros años, número de trabajadores y número de pensionados, y un porcentaje de incremento a los salarios y las pensiones. Les digo, este es un esquema bien sencillo. De entrada estamos considerando una tasa de interés constante en el tiempo. Estamos considerando una población muy chiquita. ¿Qué notan en esta población, chicos? Si ven esta población, ¿qué notan en ella? Es decreciente en el número de trabajadores, ¿no? Porque el número de pensionados crece. ¿Qué más notan? ¿Qué otra cosa notan? ¿Cómo crecen los pensionados y cómo decrecen los trabajadores? Pues mientras decrecen los pensionados, los trabajadores, aumentan los pensionados, ¿no? ¿En qué forma ves algo ahí o nada más crecen y Es un decrecen? complemento para que sumen 300, ¿no? La población es constante, siempre suman 300, en efecto, Gerardo. Entonces tenemos una población hasta cierto punto cerrada, ¿no? No estamos considerando ingresos, no estamos considerando salidas. Nuestra población se mantiene estática. Después vamos a jugar con este parámetro poblacional para saber cómo afecta los cambios en la población en nuestros sistemas. Pero ahorita vamos a trabajar con esta población de 300. Entonces, ¿qué más tenemos? Salarios, tasas, pues parece que todo está bien, ¿no? Si ven, la tasa está medio exagerada, pero no pasa nada, ¿no? Ahorita trabajamos con eso. Ok. ¿Cómo dijimos que funcionaba el sistema de reparto? ¿Qué Los platicamos sobre el trabajadores funcionamiento del sistema de reparto? Gerardo. es el de los trabajadores activos pagan las pensiones de los pensionados. Eso pasa en los tres. En todo beneficio definido pasa eso. Los trabajadores en activo van a pagar las pensiones, eso pasa en todos. ¿Alguien más gusta decirnos cómo funciona el sistema de reparto? El ingreso debe ser igual al gasto. Ok, perfecto. Entonces, pues vamos a empezar a calcular cómo se evaluaría este sistema de reparto, ¿no? Entonces, lo primero es que nosotros vamos a calcular nuestro gasto en el tiempo. Otra cosa que les quiero recalcar y es muy importante. Lo más importante de este ejercicio, aparte de hacer las cuentas que van a ver que son cuentas muy sencillas, esto podría ser perfectamente un ejercicio de matemáticas financieras
y les debería de salir sin problemas. Lo importante es que entendamos los conceptos. Este ejercicio es conceptual. Entonces, quisiera que aquí lo usemos para recalcar conceptos. Entonces, lo primero que es un tema medio complejo es que el tiempo se va a mover diferente dependiendo en qué sistema estemos. Ahorita estamos en un sistema de reparto. ¿Eso qué significa? Que nosotros, cada que hagamos un año, estamos haciendo la proyección de ese año, ¿no? Cuando vayamos, por ejemplo, a prima media general, lo que realmente estamos haciendo es pararnos al inicio del tiempo y calcular para todo el tiempo. Y cuando vayamos a prima escalonada, lo que realmente estamos haciendo es pararnos al inicio de cada escalón y movernos en el tiempo. Conforme vayamos haciendo cada uno de los sistemas lo voy a ir recalcando, pero ahorita quedémonos que en sistema de reparto, lo que estoy haciendo yo es pararme cada año y hacer mi evaluación, ¿ok? Entonces, vamos a calcular el gasto. Vamos a empezar con el año 0. Entonces, ¿cuánto creen que sea mi gasto o lo que tengo yo que tener para pagar las pensiones en el año 0? ¿Qué cuentita tendría que hacer? La pensión promedio por el número de pensionados. Tal cual. 405,000 pesos. Aquí no tengo ningún problema, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo calculamos el gasto? Ahí está la fórmula para quien la quiera ver. Ok, ya tenemos nuestro gasto. Esto es lo que vamos a gastar en este año, ¿no? Siguiente. ¿Quién paga las pensiones de los pensionados? Los trabajadores. Los trabajadores. Entonces necesitamos saber de cuánto dinero disponen los trabajadores para pagar. Vamos a calcular el volumen salarial. El volumen salarial es precisamente el total de salario disponible o de dinero disponible que van a tener los trabajadores. ¿Cómo lo calcularíamos aquí? El salario promedio entre los trabajadores. ¿Entre? No, por. Sería ¿Verdad? Por el número de trabajadores. Entonces, en nuestro ejemplito, los trabajadores disponen de 39 millones de pesos para pagar la pensión. ¿Cuánto debería poner de su salario cada trabajador para pagar esos 405,000 pesos de pensiones? La tasa de inversión, que es del 10.5%. No. Bueno, todavía no. O sea, si le saco el 15% a esto, tengo 39 millones, me paso por mucho, ¿no? Y los quiero igualar. Dijimos que... ¿Alguien levantó la mano? ¿El volumen salarial entre el gasto? Volumen salarial entre gasto. Sí, quedamos con esa idea, pero antes de eso, José Manuel nos pregunta que de dónde sale el volumen salarial, así que vamos a verlo. Dijimos, volumen salarial es todos los recursos de los que disponen los trabajadores, y en este caso es el número de trabajadores por el salario promedio. Ahora sí nos regresamos. Nos habían dicho que para hacer esto vamos justo a repartir el gasto entre los trabajadores. Les recuerdo, en esta parte voy a repetir esto hasta el cansancio. En los sistemas de beneficio definido se reparte el gasto entre los trabajadores. Y repartir el gasto entre los trabajadores es precisamente dividir el gasto entre mi volumen salarial. Y aquí ya me dijo cuánto es. Y me dice que les toca del 1%. Vamos a ponerle más decimales. 1.0135%. Entonces, esto sería lo que cada trabajador debería de aportar para que el gasto en pensiones se pueda realizar de manera efectiva. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Les vuelvo a poner la formulita para quien la quiera copiar. Acuérdense, es importante que lo sepa resolver, pero es más importante que entendamos los conceptos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Lo que cada trabajador debería aportar, ¿para qué? ¿Perdón? Para que las pensiones se puedan pagar de manera efectiva.
Es decir, con este 1.10135% de mi salario, garantizamos que se pueda pagar las pensiones. Vamos a comprobar eso. Simplemente si nosotros multiplicamos nuestra prima de reparto por el volumen salarial, sería lo que recibiría el sistema de seguridad social para el pago, ¿no? Y ahí está, 405,000 pesos. ¿Cuál era nuestra característica de reparto? Ingreso igual a gasto. ¿Lo cumplimos? Sí. Sí se cumple. Estamos evaluando cómo marca el sistema, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo funcionó en el año 0? ¿Daniel? Sí, ¿me podrías volver a explicar por qué se divide el gasto entre el volumen? ¿Por qué se divide el gasto entre el volumen? Acuérdense, vamos a regresarnos hasta los regímenes de financiamiento. Imaginémonos que esto es un seguro social, podría ser cualquier otro, pero el seguro social es más fácil de explicarlo. Los trabajadores aportan un porcentaje de su sueldo, ¿no? El total de sueldo que yo tengo para aportar son estos 39 millones, pero yo solo necesito aportar 405,000 para pensiones. Ahorita estamos calculando lo que se aporta para pensiones. Entonces, precisamente, reparto el gasto entre los trabajadores por medio de su sueldo y me toca pagar el 1.0135%. No sé si con esto te queda más claro. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Claro. Ok, perfecto. Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenla y más importante si es conceptual como esta, porque lo que nos importa es que queden claros los conceptos. Ok. ¿Alguna otra duda de cómo hicimos este cálculo de nuestro primer año? Bueno, de nuestro año 0, porque el primer año es el que sigue. Ok. Si no hay ninguna duda, vamos a pasar al año siguiente. ¿Cómo calculamos el gasto en pensiones para el siguiente año? Debemos traerlo a valor presente, ¿no? O sea, con el 10% que está anual. A ver, aquí esto que dijo Amanda no es del todo correcto, sin embargo, nos sirve para aclarar conceptos. ¿Cómo dijimos que se movía el tiempo ahorita que estamos en sistema de reparto? Acuérdense, cada vez que yo haga un año, estoy parado al inicio de ese año y voy a calcular cuánto necesito. Es decir, en el año 0, el cálculo que acabamos de hacer, estábamos parados al inicio del año 0. No necesité valor presente. Ahorita yo estoy en el año 1. Yo sigo sin necesitar valor presente porque es el año en el que estoy. Entonces, en esta parte no voy a usar valor presente. Más adelante sí, pero ahorita no. Ahorita imagínense que estoy parado al inicio del año y necesito saber cuánto requiero gastar. Como es algo de largo plazo, vamos a despreciar la tasa. Otra vez en un modelo más complejo la podríamos contemplar, pero ahorita vamos a despreciar tasas de inversión y de otras cosas para sistema de reparto. Entonces estoy en el año 1, ¿cómo calculo mi gasto? ¿Cuánto voy a gastar en pensiones al inicio del año 1? El número de pensionados por la pensión promedio anual. El número de pensionados por la pensión promedio anual, pero cosa importante, pues es que no van a ¿cómo se llama? A recibir la misma pensión durante los años, ¿no? Imagínate recibir una pensión de 6,000 pesos de 2007, de 3,000 pesos de 2007, más adelante vamos a ver ese ejemplo. ¿Te serviría de algo? Pues ahorita ya no, pero en 2007 sí servía. Entonces las pensiones van a crecer en monto con el tiempo. Muchos países lo que hacen es crecerlas con la inflación, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Entonces la pensión se va a incrementar. ¿Cuánto se va a incrementar? Pues aquí nos dice este 7.86%. ¿Cómo le aplico este incremento a la pensión? ¿Qué le tendría que hacer a la pensión y este 7.86 para aplicar este incremento? Por 1 más la tasa. 1 más la tasa. Voy a quitar nada más para que quede más claro el número de pensionados. Ahorita lo regreso.
pero voy a quitarlo y entonces esta multiplicación sería la pensión promedio en el año 1, ¿no? Nada más para que veamos cuánto cambió. O sea, la pensión promedio no era de 101,000, ya subió a 109,000 y ahora sí le multiplico por el número de pensionados para que tengamos el total de pensiones, ¿no? Ya subieron mis necesidades de gasto, ya no son de estos 405,000, ya son de 764,000. Vamos otra vez al volumen salarial. ¿Cuál sería el volumen salarial de los trabajadores? Sería lo mismo, pero ahora aplicando el porcentaje al salario, bueno, la multiplicación que habíamos hecho. Ok, ¿y qué sería lo mismo? Dímelo paso a pasito. Ok, es el salario promedio anual. Salario promedio anual. ¿Qué más? Por el número de trabajadores. Por el número de trabajadores. Multiplicado por el factor 1 más la tasa. Que es el por 1 más la tasa, ¿no? De hecho, aquí ya notamos que nuestro ejercicio está medio simple, ¿no? Porque los salarios y las pensiones crecen al mismo ritmo. Usualmente no va a ser así, pero bueno, ahorita acuérdense que es ejercicio sencillo para que nos quede claro. Entonces tenemos 42 millones para pagar estos 764,000. ¿Cuánto tendría que pagar cada trabajador? ¿Cómo calculamos esto? El gasto entre el volumen salarial. Exacto, reparto el gasto entre el volumen salarial. Y les toca el 1.8% a los trabajadores. Ahorita no nos preocupemos tanto si es mucho, si es poco, nada más les toca esto, ¿no? Ya puse más decimales para que quede más claro. Y por último, entonces, ¿cuáles serían los ingresos de la Seguridad Social? ¿Cómo calculamos el ingreso? Volumen salarial por prima de reparto. Volumen salarial por el monto de la prima de reparto, muy bien. Y aquí está, otra vez tenemos igual. De hecho, si se dan cuenta, pues esto siempre nos va a dar igual porque estoy multiplicando A entre B por B y pues me va a dar A, ¿no? Pero eso ya si quieren reflexionenlo más adelante. Pero para eso está hecho precisamente, para que nos equilibre el ingreso y el gasto, ¿no? Esto es nada más una comprobación sencillita. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a hacer el año 2 y después ya podríamos hacer todos de un jalón, pero quiero que quede claro esto. Año 2, ¿cómo calculo mi gasto en pensiones? ¿Cómo calculo mi gasto en pensiones para el año 2? Daniel. Sería la pensión promedio anual. Ajá. Por el incremento al salario. Bueno, más bien por 1 más esa tasa. ¿Esta de aquí? Ajá. Ajá. Y luego multiplicada por el número de pensionados. Ok, vamos a dejarlo así y vamos a ver qué pasa. Número de pensionados, ¿no? Ok. Importante, y ahorita vamos a modificar lo que acabamos de hacer. Estos incrementos son acumulativos, es decir, si yo tenía una una pensión original promedio anual de 101,000 pesos, el primer año le puse el 7, este segundo año que el incremento es menor, no significa que les baje del año 1 al 2, significa que es acumulado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a acumular estos crecimientos en el tiempo. Entonces aquí la multipliqué por el factor del año, pero me falta el anterior. Es decir, lo que yo tengo que hacer es multiplicar 1 más la tasa del año anterior y multiplicarlo, ¿no? Es decir, este incremento al salario y la pensión se va a ir acumulando. Para el siguiente año, entonces, yo usaría el del año 1, el del año 2 y el del año 3 y así sucesivamente. Estos incrementos se van acumulando.
Entonces aquí ya que la corregimos y ya tenemos el incremento de los 2 años, vamos a ver cuál es mi gasto. 1,5 millones, un poco, más bien bastantito más que el 1,400,000 que teníamos. Vamos a calcular el volumen salarial para que nos quede claro lo de los incrementos. Amanda. ¿Podrías volver a poner la fórmula, porfis? Sí. Aquí está. Listo, gracias. Ok, vamos a calcular el del volumen salarial para tener lo mismo. Entonces, volumen salarial, otra vez, ¿qué tengo que multiplicar? Vamos a hacerlo nosotros. Trabajadores por salario promedio. ¿Y los incrementos cómo iban a ser entonces? Acumulativo. Acumulativo, ¿no? Y acumulativo significa que uso el del primer año hasta el año en el que me encuentro, ¿no? Ahí, lo voy a poner al revés, perdón. Ahora ya tenemos 44 millones de los trabajadores, ¿no? Hasta aquí hay una duda sobre cómo funcionan los incrementos y por qué los estamos haciendo acumulativos. ¿Alguna duda, chicos? No. Ok. Si no hay ninguna duda, vamos a calcular la prima de reparto. ¿Cómo calculaba esta? Gasto entre volumen salarial. Reparto el gasto entre los trabajadores, o lo que es lo mismo, gasto entre volumen salarial, ¿no? Y en este caso ya tenemos 3.4% más o menos de lo que van a pagar aportar los trabajadores de su sueldo, ¿no? Y por último, vamos a calcular el ingreso. ¿Cuál era el ingreso? ¿Cómo calculaba el ingreso? El volumen salarial por la prima de reparto. Volumen salarial por la prima de reparto, ¿no? Lo que ganan los trabajadores por el porcentaje que les cobra. Y ahí está. ¿Alguna duda adicional sobre cómo funciona este sistema? ¿Gustan hacer otro año o ya lo llenamos de manera rápida? Eso va a ser decisión suya. ¿Podemos hacer otro año? A mí todavía no me queda claro cómo es que utilizamos la tasa anterior. Ok, vamos a hacer otro año entonces. Vamos a hacer otro año. Vamos a calcular precisamente entonces el gasto. ¿Cuál sería mi gasto para el año 3? De cajón tenemos que usar la pensión promedio y el número de pensionados, ¿no? Esto ya nos quedó súper claro. De lo que tenemos duda es de los incrementos. ¿Qué incrementos usaríamos? El del año 1, 2 y 3, ¿no? El del año 1, 2 y 3. Entonces tendríamos que usar el del año 1, el del año 2 y el del año 3. Duda, ¿por qué los estamos usando así y no simplemente usamos una tasa de incremento que me refleje los 3? Porque así funcionan los trabajos. Ustedes van a llegar a un trabajo, bueno, como estamos ahorita con pensión, pero es lo mismo. Ustedes van a llegar a un trabajo y van a llegar ganando un sueldo, quién sabe, pero van a llegar ganando un sueldo. ¿Qué va a pasar? El primer año les van a decir, mira, por estas razones te vamos a subir para el próximo año este porcentaje. Y van a tener su nuevo sueldo. Al final del siguiente año les van a decir, mira, pasó esto y aquello y te vamos a subir este porcentaje. Ese porcentaje de incremento no se va a calcular sobre el sueldo con el que entraron, se va a calcular sobre el que ya tienen. Y por eso es que se van acumulando los incrementos. Esa es la misma idea de aquí, que los incrementos se van acumulando año con año, no se acumulan sobre su primer ingreso. Lo mismo pasa aquí, por eso es que lo manejamos así y no tenemos una tasa que refleje todo. Entonces mi gasto en pensiones, ya después de platicarles por qué lo manejamos así, pues va a ser de 2,427,000, ¿no?
Volumen salarial, ¿cómo lo calculamos? Que ahora sí aplica el ejemplo, ¿no? Pues primero sabemos que número de trabajadores por salario promedio, ese se va a quedar ahí de cajón. ¿Cómo manejamos los incrementos? Igual acumulativos. Acumulativos, desde el primero, ¿no? Entonces agarramos uno más por uno más, que aparte se vuelve medio complejo ya cuando son muchos, uno más, último, ¿no? Aquí está. Ya tenemos aquí nuestros incrementos de los años que llevamos y los trabajadores ingresan 45,309,000 pesos, ¿no? Cálculo de la prima, ¿cómo lo hacemos? El gasto entre el volumen, ¿no? Sí, reparto el gasto entre los trabajadores, que es gasto entre volumen, y me da 5.35%. ¿Y mi ingreso cómo lo calculaba? Es el volumen salarial por la prima de reparto. Volumen por la prima, perfecto. Y coinciden, ¿no? Nada más para validar que todo lo tengamos bien. ¿Alguna duda sobre cómo hemos calculado estos 4 años? No, ninguna. Ok. ¿Ya gustan que lo calculemos rápido o seguimos con otro año? ¿Gustan que lo calculemos rápido o seguimos con otro año? Cálculo rápido. Cálculo Sí, rápido, rápido. ok. Vamos a hacer este cálculo de manera rápida, pero recuerden, se calcula al inicio de cada año. Que yo haga el cálculo rápido no significa que yo en el año 4 voy a tener ya la proyección de todos los años. Significa que nada más lo voy a calcular un poco más rápido, ¿no? Ok, para calcularlo rápido, pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Nuestros pensionados por la pensión promedio. Esta la voy a fijar porque la vamos a usar en las siguientes celdas. Y necesitamos calcular el producto de uno más la tasa, ¿no? Básicamente es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a ayudarnos con la función producto de Excel, que precisamente hace lo que queremos. Entonces voy a calcular el producto de uno más esto de esta manera. Y así voy a hacer primero uno más la tasa y voy a después sacar el producto de todos. Nada más que aparte de esto, voy a fijar el primer valor. ¿Por qué voy a fijarlo? Porque simple y sencillamente siempre voy a empezar a calcular desde esta celda, ¿no? Entonces, cuando yo arrastraré la fórmula, siempre me va a traer el producto desde esa. Si yo no la fijo, entonces lo que estaría haciendo sería moverme 4 años cada paso, ¿no? Si quieren, ahorita lo vemos para que veamos la diferencia entre fijarla o no. Y ya con esto yo voy a tener mi cálculo. En este caso son 3 millones. Ahorita que pasemos de este año al siguiente, hacemos la diferencia entre fijar o no fijar la celda, ¿no? Para el volumen salarial, lo mismo. Voy a calcular mi número de trabajadores por el salario promedio, perdón, ya me estaba equivocando, pero es por el salario promedio. Y voy a hacer lo mismo con los incrementos. Voy a calcular el producto de... No se preocupen por las mayúsculas y minúsculas de la fórmula. Excel siempre lo convierte en mayúsculas. De uno más, otra vez mis incrementos y otra vez voy a fijar el primero. Ay, puse mal Ahora sí. Por el producto de uno más mis incrementos y con eso ya voy a tener mi volumen salarial. Prima de reparto la calculo de la misma manera como la calculo, repartiendo el gasto entre los trabajadores por medio de esta división.
Y mi ingreso, pues va a ser lo mismo. Mi prima de reparto por mi volumen salarial, ¿no? Este funcionamiento se mantiene igual. Ahora, esto lo haría al año 4. Como está hecha nuestra fórmula, ya la podemos arrastrar. Entonces, al inicio del año 5, mi cálculo sería este. Está subiendo mi prima, ya estoy en el 8.6. ¿Por qué sube mi prima? ¿Qué es lo que hace que suba mi prima? Si los salarios y las pensiones crecen al mismo ritmo, ¿por qué está subiendo mi prima a este ritmo? Estaba en 1, luego en 1, casi 1.8, 1.4, 5.35, 6.81, 8.64. ¿Por qué está subiendo tan rápido mi prima de reparto? Diego. Sí, porque el número de trabajadores decrece y el número de pensionados aumenta, aunado a que, pues, asimismo sube pues el incremento, ¿no? Sí, los incrementos son iguales, así que esos no nos pintan, ¿no? Pero como dijiste tú y como dijo Jesús en el chat, cada vez hay más pensionados por trabajador. Esto es lo que va a afectar estos sistemas. ¿Cuántos pensionados hay por cada trabajador? De hecho, hasta pueden hacer una analogía con su casa. Ahorita seguimos con el ejercicio. ¿Cuántos hijos tuvieron sus abuelos o la generación anterior? ¿No saben? ¿No quieren contestar? Información privada. 7 nos dice Itzel. ¿Quién más? 8 dice Misael. Alma dice 10. Yael dice 2. Sus bisabuelos tuvieron 6, 8, 9 y 3. Ramses dice 11. Ana Karen 5. Aranza 5. Pues más o menos son números, para familias son números grandes, ¿no? Estamos hablando de sus abuelos. ¿Cuántos hijos tuvieron sus papás? O cuando, en resumen, ¿cuántos hermanos son ustedes en sus familias? 2, 1, 1, 3, 2, 1. El máximo es 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, salvo desobligados que hay en todas las familias, pues para sus tíos y sus papás ayudarles económicamente a sus abuelos en la vejez es más sencillo, ¿no? Porque pues, se reparten el gasto de 2 personas, que son sus abuelos, entre 5, 6, 7 personas. Bueno, y Ramses pone un comentario que no voy a mencionar, pero pues cada quien su sentir. ¿Cómo se llama? Entonces se reparten el gasto entre más, ¿no? O sea, entre 5, 4, 7, los que hayan sido, pero pues el gasto de sus abuelos se lo reparten y pues sale poquito, ¿no? Cuando alguno tiene una necesidad o necesidad médica o necesidad que requiera algo más, pues se lo reparten y les toca de menos. A ustedes con sus papás, pues sí les va a tocar un poquito más pesado, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Hay decremento en el número de trabajadores activos, más pensionados, y entonces les va a tocar aportar más dinero. Más adelante vamos a ver todavía más clara esta analogía, pero pues de una vez la vamos presentando, ¿no? Ya cuando veamos las pirámides poblacionales hasta se van a espantar. Ok, vamos a regresar a nuestro ejercicio. Siguiente año. Si nosotros arrastramos, pues vamos a tener que ahora vamos los trabajadores ya les va a tocar pagar el 10.5% de su salario, ¿no? Cada vez es más. El costo de la seguridad social es creciente aparte. Siguiente año ya les toca el 11. Vamos a revisar nuestras fórmulas solo para ver que están bien. Aquí está, ¿no? Sí, estamos tomando el producto del acumulado de los incrementos. Si no tuviéramos fija esta celda, lo que estaríamos haciendo es que el año de inicio se estaría recorriendo y entonces pues ya no nos reflejaría lo que queremos, ¿no? Siguiente. Ya estamos en el 11, ya es el 14, ya está creciendo más rápido aparte. Ahora ya tenemos el 18 para el año 9. El año 10 tenemos el 19. Y por último, el año 11 vamos a tener otra vez el 19, pero 19.93, ¿no? Entonces, con esto, y acuérdense, en este punto de la vida estamos año con año, ¿no? Este cálculo lo estamos haciendo al inicio de cada año. Realmente es poco antes del final del anterior para tener todo el cálculo listo el 1 de enero, pero ustedes imaginen que es al inicio de cada año, ¿no?
Entonces, ¿hasta aquí alguna duda sobre cómo hicimos este cálculo? No. No, ninguno. Ok. Vamos a pasar a prima media general. En sistema de reparto dijimos que el cálculo lo hacíamos al inicio de cada año. En prima media general, ¿en qué punto del tiempo hacemos el cálculo? Según nuestras definiciones. ¿Cómo es el sistema de prima media general? ¿Rubén? ¿El cálculo solo se va a hacer al inicio del primer año? En efecto, el cálculo se va a hacer al inicio del primer año. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una proyección de largo plazo. Entonces, lo que a mí me interesa es tener la información de todos estos años, pero al inicio del año cero. Entonces, aquí, estas serían proyecciones para el año que va a empezar, mientras que es el sistema de reparto, estas son proyecciones para el año que está empezando, mientras que en prima media general, estas son mis proyecciones de largo plazo. Entonces les digo, aunque usamos los mismos datos, están funcionando de manera diferente. Eso debe de quedar muy claro. Entonces yo estoy parado aquí al inicio del año cero y quiero hacer mi proyección de largo plazo. Es más, nuestro ejercicio de sistema de reparto ya nos ayudó a saber cuál va a ser el volumen salarial y el gasto en seguridad social de cada año. Así que yo necesito calcular la prima media general de largo plazo. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué datos creen que necesito? De hecho, por eso les dejo en blanco estos, para que ustedes lo digan. ¿Qué datos creen que necesito? O más bien les replanteo la pregunta. ¿Cómo calcularían ustedes una prima que reflejara estas de aquí, pero a largo plazo? ¿Cómo harían el cálculo? Con el salario promedio y la pensión, y ahí sí la tasa de inversión efectiva anual. ¿Y qué les Pero hago? para todos los años. ¿Pero qué les hago? O sea, me estás diciendo salario, me estás diciendo pensión y me estás diciendo tasa. ¿Qué hago con eso? ¿No sería los flujos esperados traídos a valor presente? Flujos esperados traídos a valor presente. Perfecto. O sea, básicamente como un seguro de vida, ¿no? Y en efecto, vamos a traer a valor presente estos flujos. ¿Por qué me los tengo que traer a valor presente y no puedo simplemente usarlos así como están? Porque estamos desde el punto cero, ¿no? Ajá, ¿y por qué no puedo? ¿O por qué no debo hacerlo? Y del punto cero se hace una proyección a años. ¿Pero por qué? Porque el valor del dinero cambia con el tiempo, ¿no? Porque el valor del dinero cambia con el tiempo. ¿Y entonces por qué no puedo? ¿Para qué yo voy a hacer este sistema de prima media general? ¿Qué es lo primero que yo voy a constituir? ¿O que voy a crear con esto? ¿Cómo funciona prima media general? Es una prima constante, ¿no? En el tiempo. Entonces, es una prima constante. Bien los pagos futuros. Ajá. Y aparte de eso, aparte de que mi prima sea constante, ¿qué tiene de especial mi prima media general? ¿Sí, José Eduardo?
Que se va a crear una reserva, ¿no? Voy a crear una reserva. ¿Y qué voy a hacer con esa reserva? Pues la vas a como que ocupar para hacer crecer tu dinero. ¿Eso cómo se llama en una palabra? Invertir. La voy a invertir. Y si invierto mi reserva, estamos de acuerdo que si yo necesito 4 millones en el año 5, no necesito tener guardados esos 4 millones hoy. ¿Qué necesito tener? El valor presente. Por eso calculo valor presente, porque voy a invertir los recursos. Acuérdense, chicos, lo importante son los conceptos. Las cuentitas las puede hacer cualquier máquina, pero los conceptos solo los van a manejar ustedes. Entonces, estos conceptos que son conceptos sencillos de matemáticas financieras, los deben de tener bien claros. ¿Por qué calculo valor presente? Porque voy a emitir el dinero. Entonces, hoy necesito menos dinero para compensar mis necesidades futuras. Desgraciadamente me extendí mucho y ya son 7:56. Entonces, quedémonos con la idea de valor presente y ya con esa idea, prima media general nos va a salir en 2 minutos la próxima clase. Ok, entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. De hecho, mañana yo también voy a dar la clase, la profesora les va a dar el viernes. Entonces, nos vemos mañana. Muchas gracias por su participación. Gracias, Leo. Gracias.